Hola, ¿qué tal? Pues bueno, en este video vamos a ver cuatro funciones diferentes que tienen la misma regla de asignación o regla de correspondencia. La primera, a x la manda a x cuadrada, la segunda, a x la manda a x cuadrada, la tercera, a x la manda a x cuadrada y la cuarta, a x la manda a x cuadrada. Todas están definidas mediante la misma regla de asignación, que sería algo así como lo pintamos generalmente, f de x igual a x cuadrada. Todos tienen la misma regla. A cada x la vas a mandar a x cuadrada. Sin embargo, cada una vista como función son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Pues simplemente hay que analizar lo siguiente. Las reglas todas coincidieron, pero aquí, por ejemplo, tengo como dominio de la regla los números reales, aquí tengo como dominio los números reales, hasta ahí son parecidas, pero por ejemplo, la función número 3 tiene como dominio el intervalo 0 infinito. Por lo tanto, ya podemos decir que esta función número 3 es diferente a estas otras dos porque no coincide en el dominio. Lo mismo, esta de aquí tiene diferente dominio y por lo tanto ya es diferente que todas las demás. Ahora, también podemos ver que algunas son diferentes en el codominio. Esta tiene como codominio todos los números reales y esta de 0 a infinito. Por lo tanto, estas dos son diferentes porque tienen diferente codominio, diferente espacio de llegada. Si nosotros simplemente viéramos esa parte, diríamos, ah, mira, estas sí coinciden, pero como no coincidieron en el dominio, ya son diferentes. Lo mismo pasa con esta coincide con esta y coincide con esta, pero el dominio es diferente. Por lo tanto, todas las funciones que tenemos aquí son diferentes. Muy parecidas, porque la regla de asignación es la misma, pero estamos trabajando en conjuntitos diferentes. Vamos a ver cómo representar gráficamente esta primera función. Esta primera función sobre el eje de las x estaríamos desde menos infinito hasta infinito, porque justamente estamos considerando todos los números reales. En el eje de las y estaríamos de menos infinito a infinito porque estamos considerando todos los reales. Estamos en todo este pedazo de aquí. La regla de asignación dice que a x la vas a mandar a x cuadrada, por lo tanto la gráfica que vamos a observar es una parábola que abre hacia arriba, porque aquí es x cuadrada. Por lo tanto, ustedes lo que van a ver es una gráfica de este estilo. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y se verá algo así. Esto de aquí solemos decir que es la gráfica de la función, pero estrictamente hablando no es la gráfica de la función. Estrictamente hablando, esta curva que acabamos de pintar aquí es la gráfica de la regla de asignación. Mientras que toda esta pintura general, incluyendo la parte de aquí abajo, sí sería la representación gráfica de la función que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque aquí le pusimos que estamos llegando a los números reales de menos infinito a infinito. Entonces, para poder visualizarla completita y saber de qué se trata, pues vamos a definir varias cosas. Aquí ponemos f1 de x igual a x cuadrada. Estamos diciendo, esta es tu regla de asignación, estamos diciendo, este es el dominio que le estás dando a la regla de asignación y este es el codominio o espacio de llegada que estás dando para poder definir la función. Mientras que la imagen de la regla de asignación, que también se llama la imagen de la función, resultará ser simplemente desde el 0 hasta el infinito, porque es donde está, donde está situada la gráfica, está situada desde el 0 hasta el infinito. Si nosotros observamos, empezamos aquí, nos movemos, nos movemos y siempre vamos a encontrar gráfica. Por eso vamos de 0 a infinito. Ahora, ¿qué pasa? Ah, bueno, antes de continuar con esto, miren, aquí dijimos que la imagen de esta, la imagen de f1, resultaba ser de 0 a infinito. La siguiente función tiene la característica que hemos cambiado el espacio de llegada o codominio. Ahora pusimos de 0 a infinito. La representación gráfica será como esta, pero ahora ya no tenemos la parte de abajo. En este caso lo que tenemos es algo nada más así. Vemos esta parte. Ok, ahora, ¿por qué es importante especificar la gráfica a tanto detalle y tanta cosa? Porque a veces nos queremos concentrar simplemente en las gráficas y ver si las funciones son la misma o no. Si damos todos los detalles de tal cual que estamos pensando como dominio, que estamos pensando como espacio de llegada o como codominio, podemos darnos una idea. Miren, aquí por ejemplo, la regla de asignación f2 de x vuelve a ser x cuadrada, pero aquí ya puedo leer que yo a esta regla de asignación le di como dominio de menos infinito a infinito y
definí el espacio de llegada para definir la función a partir de la regla de correspondencia, definí que el espacio de llegada fuera de 0 a infinito. A diferencia de esta, le di el mismo dominio de menos infinito a infinito, pero como espacio de llegada le dimos de menos infinito hasta infinito. Eso hace que las dos funciones sean diferentes. Si las queremos ver en la parte gráfica, pues podemos decir que esta tiene este pedazo y esta no lo tiene, por eso son diferentes. Podemos pensar técnicamente que son las mismas, podríamos en los cursos generales de cálculo diferencial o cosas así, no hacen ninguna diferenciación entre una y otra, pero en cursos como algo tipo álgebra lineal, donde es importante definir dominios y codominios, sí es importante saber de dónde a dónde estamos trabajando. Y de hecho, también en los cursos de cálculo diferencial debería de ser importante porque a veces definen qué es una función inyectiva y qué es una función suprayectiva. Estas dos tienen una diferencia bien marcada. La primera, esta de acá, no es suprayectiva, esto no es supra, y esta de aquí sí es suprayectiva, sí es suprayectiva. ¿Por qué? Porque técnicamente que sean suprayectivas significa que podemos cubrir todo el espacio de llegada. En la primera que tenemos por acá no lo puedo cubrir porque me sobra este pedazo. En la segunda sí lo puedo cubrir porque no tengo nada por abajo y el espacio de llegada es todo este. Por lo tanto, sí está cubierto por la gráfica. Es decir, esta de aquí es suprayectiva, esta de acá no es suprayectiva. ¿Ven? Hasta en las características son diferentes. Por eso es importantísimo que me digan cuál es el dominio y cuál va a ser el codominio de la función. Vamos a la función que tenemos por acá en el ejemplo número 3, F3. F3 lo mismo, tiene la misma regla, pero ahora lo que hicimos fue dejar como dominio de 0 a infinito y pusimos como codominio de 0 a infinito. Es decir, que de todas las gráficas que tenemos, ahora vamos a quitar este cacho, quitaríamos este y quitaríamos el de abajo en este otro caso. Es decir, podemos obtener la tercera a partir de las otras. La representación gráfica sería solamente este cacho que está por acá, es decir, este cuerno de este lado o lo que es lo mismo, este de acá. Y ahora tenemos esta nueva función cuya regla de asignación es la misma. F3 de x es igual a x cuadrada. Son la misma regla de asignación, pero son diferentes funciones. Con la representación gráfica de aquí ya podemos decir que a esta función, bueno, a esta regla de correspondencia que me ayudó a construir la función, yo le asigné como dominio el intervalo de 0 a infinito y le asigné como espacio de llegada o codominio de 0 a infinito. ¿Por qué es diferente que las demás? Pues fíjense, gráficamente ya le quité más pedazos, ¿no? Estas de acá había como una dudilla por ahí de si eran lo mismo o no, porque en realidad esta parte no importaba, se la quitamos, pero en esta ya está bien claro que cuando ustedes van restringiendo el dominio, por ejemplo, vamos a obtener cosas diferentes. Aquí ya quité este cacho y me quedó esta parte que está por acá. Estas tienen propiedades diferentes, por eso es bien importante otra vez, miren, si ustedes solamente vieran la regla de correspondencia, la regla de correspondencia, la regla de correspondencia, no se darían cuenta de la importancia de lo que es el dominio y el codominio para una función. ¿Por qué? Porque esta de aquí, esta tercera, tiene una propiedad diferente a la que tienen las otras dos. Esta de aquí es inyectiva, esta es inyectiva. ¿Qué significa que esta sea inyectiva? Pues que literalmente es 1 a 1. Para cada valor de aquí le corresponde uno solo de acá arriba. Para cada valor de aquí, al revés. Para cada valor de aquí arriba, es decir, del eje de las Y les corresponde uno del eje de las X. Para cada valor de aquí le corresponde uno solo del eje de las X. El problema con estas de acá es que a esta altura tengo dos valores que están a la misma altura, dos valores a la misma altura, y tengo dos correspondencias en el eje de las X. Para este valor de aquí arriba, tengo dos posibilidades sobre el eje de las X. En cambio, en este caso, para este valor de aquí, tengo una sola posibilidad en el eje de las X, que es venir hacia acá y bajar. Es este de aquí. Mientras que estando de este lado, tengo esta posibilidad y tengo esta otra posibilidad de acá. Por lo tanto, esta función es inyectiva y esta no es inyectiva, no es inyectiva. Esta de acá tampoco es inyectiva, no inyectiva, y habíamos dicho que esta no era supra, esto no es suprayectivo, esta de aquí sí era supra, y esta de acá también lo es, esta sí es suprayectiva. ¿Por qué esta sí es suprayectiva? Porque otra vez estoy cubriendo todo el espacio de llegada. La gráfica me alcanza para cubrir todo el espacio de llegada. Por lo tanto, esta es inyectiva y es suprayectiva. En realidad, esto me llevaría a que esta función es biyectiva.
Es biyectiva porque tiene ambas propiedades, tiene inyectividad y suprayectividad. Esto me dice que esto tiene inversa. Esta sí tiene inversa. Estas de acá no tienen inversa. Esta tampoco. Recuerden que para tener inversas necesitamos tener biyectividad. Esta me cumple la biyectividad, esta no me cumple la biyectividad. A veces la inyectividad es suficiente, otras veces no lo es. Vamos a ver por qué. También es bien importante no quedarnos con la idea que a veces la inyectividad es suficiente para ver inversas. Vamos por acá en el ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 pasa lo siguiente. Estamos diciendo que el espacio de partida es el 1, 2, es decir, el codominio que le estamos dando a la regla de asignación es simplemente el intervalito de 1 a 2 y que el espacio de llegada o codominio es de 0 a infinito. Por lo tanto, la gráfica ahora está restringida a un cachito, es decir, es como si me estuviera parando como por aquí nada más, del 1 al 2, y nada más voy a conservar este pedazo de la gráfica. Entonces, de este otro lado, lo que voy a observar es literalmente este cachito. Esta cosa de aquí es inyectiva. Esta función que estamos definiendo por acá sí es inyectiva. Ahorita lo platicamos. Esta de aquí es f4 de x igual a x cuadrada, misma regla. Pero ahora puedo decir que el dominio lo pensé de 1 a 2 y que le di como codominio desde el 0 hasta el infinito. Esta es la representación gráfica de la función y este cachito de aquí es la representación gráfica de la regla de correspondencia. En el inciso 3 coincidía todo, la representación gráfica de la regla de correspondencia coincidió con todo lo demás, pues porque estamos justamente restringiendo todo de manera adecuada. Ahora, vamos por acá. ¿Qué pasa con esta función? Esta de aquí es inyectiva. ¿Por qué? Porque si ustedes separan por aquí, le corresponde un único valor, separan por acá, me corresponde un único valor, separan por acá, me corresponde un único valor. O lo que llaman lo mismo la prueba de la línea horizontal. Hagan líneas horizontales y fíjense que solamente cortan una sola vez. Por lo tanto, lo que tengo es una función inyectiva. Esta es inyectiva, pero esta cosa no es suprayectiva, no supra. ¿Por qué no es suprayectiva? Porque me sobra este pedazo de aquí y me sobra este cacho de aquí donde no tengo gráfica. Este pedazo de acá no está cubierto por ninguna parte de la gráfica, ni este de aquí, porque la gráfica se concentró solamente en este cachito porque yo restringí el dominio. Entonces, esta es inyectiva, pero no es suprayectiva. Así como está, no podríamos decir que tiene inversa. Las inversas existen para las biyectivas. El problema son los numeritos que están aquí. Yo no puedo, si yo les doy un numerito por aquí, por ejemplo, el 8, si yo les diera el 8, no hay manera de que este 8 yo lo regrese para atrás, porque ese se me salió completamente de la imagen de esta función. La imagen nada más quedó en este cachito que fue de 1 a 4. Entonces, esta es inyectiva, pero no es suprayectiva. Esa es la sutil diferencia entre cada una de estas funciones. Tienen la misma reglita de correspondencia, pero en realidad tengo funciones diferentes dependiendo de qué especifique yo como dominio y qué especifique yo como codominio.